Hola, hola, espero que estén súper bien. Hoy les traigo una nueva clase sobre estructuras celulares, que yo sé que es un tema que suele ahí generar un poquito de confusión. Antes de comenzar con las estructuras celulares como tal, vamos a hablar de los tipos de células. Ya este contexto es como bien importante para poder comprender las estructuras celulares y sus funciones. Algo que les puedo decir igual desde ya es que eh, esta clase es la parte uno, porque igual es harta información, entonces prefiero dividirlo en dos clases para que no sea tanto. Y también esta clase está enfocada en personas que no saben sobre estructuras celulares o que quieren repasarlas, ¿ya? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de las células procariontes. En este grupo tenemos a las bacterias y a las arqueas, pero para efectos de la clase de hoy vamos a hablar de las bacterias. Y bueno, características de los procariontes. La principal característica es que no tienen núcleo, sino que el material genético se encuentra libre en el citoplasma, está ahí todo esparramado. Tienen ADN circular. ¿Qué quiere decir esto? Que el ADN, el de nosotros, por ejemplo, es lineal, ¿cierto? El de los procariontes no. Este ADN se cierra en un circulito, ¿ya? Eso es una característica bien interesante. No contienen organelos. Los procariontes no tienen ninguna estructura que sea organelo. Y bueno, ahí vamos a ir viendo con más detalle qué significa esto. Y otra cosa importante es que tienen pared celular de un componente que se llama péptido glucano. La pared celular la vamos a ver en la siguiente clase, pero lo que les puedo decir desde ya es que las paredes celulares son estructuras que le dan rigidez a las células. Y en el caso de las bacterias, que son medias pillas y les gusta ahí andar a veces causándonos problemas, la pared celular juega un rol bien importante en sus sistemas de defensa, pero eso lo vamos a conversar más adelante. Hasta ahora lo único que quiero que tengan en consideración es que la pared celular le entrega rigidez a las células. A continuación tenemos las células eucariontes, que acá yo solo puse dos, las animales y las vegetales, pero recuerden que los hongos también son eucariontes y los protozoos también son eucariontes, ¿ya? Así que no piensen que somos nosotros nomás y las plantas y las algas, porque los hongos y los protozoos también son del mismo equipo. Somos team eucarionte. En este caso pusimos animal y vegetal, y en el caso de células tanto animales como vegetales, ambas tienen núcleo, ambas tienen organelos, que son membranosos, y acá hacia abajo tenemos diferencias. Entonces, las células animales no tienen pared celular y las vegetales sí tienen. En este caso, en las vegetales, la pared celular es de celulosa. Aquí me acabo de dar cuenta de que quedó un puntito de más. Lo vamos a ignorar. Ya no existe. Entonces, si ustedes hagan el experimento aquí conmigo, si ustedes tocan su piel, sus brazos, su cara, se van a dar cuenta de que son blanditos, somos fofos y blandos. Pero si nosotros tocamos una planta, que no tengo una en este momento, las plantas son rígidas, son como mucho más duritas. Eso es precisamente por la pared celular. Las células vegetales son rígidas, mientras que los animales son como esponjositas. Otra característica de las células animales es que poseen lisosomas, que en la clase de hoy vamos a ver qué es lo que hacen, y las células vegetales no. También en las células animales podemos encontrar vacuolas de tamaños pequeñitos, mientras que la célula vegetal tienen una gran vacuola central que de hecho acá en el dibujo está pequeña para lo grande que suele ser. De hecho, como dato les puedo contar que la gran vacuola en las células vegetales puede llegar a ocupar entre un 40 hasta un 90% del volumen de la célula, o sea, es gigante en la mayoría de los casos. Y bueno, esa estructura también la vamos a ver más adelante.
Y las células animales no tienen cloroplastos, lamentablemente no hacemos fotosíntesis, pero las células vegetales sí tienen, ¿ya? Eh, Después también vamos a ver lo que son los cloroplastos. Entonces, ahora que ya conocemos los tipos de célula y las principales características, vamos a hablar de las estructuras celulares. Entonces, algo importante es que las estructuras celulares tienen dos clasificaciones principales. En primer lugar, tenemos los complejos supramoleculares. Este nombre suena como algo grande, pero en los niveles de organización de la materia, los complejos supramoleculares están por debajo de los organelos. Y ahí se van a ir dando cuenta de por qué. Entonces, los complejos supramoleculares son estructuras que se forman por la unión y la interacción de distintas macromoléculas. Un ejemplo súper claro de esto es la membrana plasmática. La membrana plasmática está formada por fosfolípidos, proteínas, carbohidratos, colesterol, que también vendría siendo otro tipo de lípido. Entonces, son estructuras que tienen interacción de muchas macromoléculas, pero que no alcanzan como hacer un organelo. Como que todavía les falta. Los organelos, en cambio, son estructuras, y acá viene lo interesante, que están formadas por al menos una membrana. Por lo tanto, los organelos están formados por al menos un complejo supramolecular, ¿ya? Ahí para que vayan como haciendo la relación. En este caso, en los organelos tenemos al núcleo, a los retículos, aparato de Golgi, lisosomas, peroxisomas, mitocondrias, cloroplastos y algunos más, ¿ya? Entonces, esa vendría siendo la diferencia entre un complejo supramolecular y un organelo. Entonces, comencemos aquí. En primer lugar, tenemos al núcleo, que sería un organelo. Entonces, el núcleo, por si acaso, aquí les puse como una imagen del dibujito bonito, clarita, y se ve como bien amigable. Y acá tienen una imagen microscópica donde toda esta pelotita es el núcleo. Esto es como cuando conoces a alguien por Instagram y después cuando lo conoces en persona. Como que se nota un poquito la diferencia aquí. Entonces, el núcleo tiene como principal función, o más que función, característica, y es que contiene al material genético. Entonces, en el caso de los eucariontes que tenemos núcleo, nuestro material genético se encuentra al interior de este núcleo. Ahora, uno tendería a creer, o hay una idea como más o menos común, de que el núcleo es como una pelotita cerrada que no tiene ningún contacto con el exterior, pero eso no es así. Ya el núcleo tiene poros, por los cuales hay un intercambio de sustancias con el resto de la célula, y esos poros sirven precisamente para que salgan, por ejemplo, los ARN mensajeros, ¿ya? Entonces, el núcleo no es una estructura aislada del resto de las células, sino que tiene contacto. Algo importante que también les puedo decir del núcleo es que posee una estructura en su interior que se llama nucleolo, que vendría siendo la manchita del dibujo, o sea, perdón, de la imagen microscópica. Esta manchita negra que ustedes ven acá es el nucleolo, que el nucleolo vendría siendo una región del núcleo, lo vamos a escribir, región del núcleo, donde se sintetizan los ribosomas, que ahora a continuación vamos a ver qué es lo que son los ribosomas. Entonces, si se dan cuenta, el núcleo no tendría sentido que sea una estructura cerrada, ¿cierto? Porque en el fondo necesitamos que los ribosomas salgan.
hacia el citoplasma, hacia el resto de la célula. Entonces, el núcleo importante que ustedes tengan súper en consideración, que es una estructura que sí tiene un contacto con el resto de la célula. Y bueno, hablando de los ribosomas, vamos a definirlos. Entonces los ribosomas son una estructura bien interesante. Recordemos que el ribosoma es un complejo supramolecular, no es un organelo. Y los ribosomas, como pueden ver acá en la imagen microscópica, se suelen ver como pequeñas pelotitas en el citoplasma. Y los ribosomas tienen una función fundamental para la vida, que es la siguiente. Chan, chan. Llevan a cabo la síntesis de proteínas. Recuerden que las proteínas son básicamente todo. Como que ustedes, proceso que estudien en la biología, estructura que estudien, hay una proteína involucrada. ¿Ya? Entonces las proteínas son moléculas fundamentales para la vida que forman parte de nuestros procesos, de nuestras estructuras y son súper importantes. Entonces, algo interesante es que los ribosomas los podemos encontrar libres en el citoplasma. O también los podemos encontrar en el retículo rugoso. Entonces ahí vamos a ver que dependiendo de dónde esté el ribosoma, va a sintetizar una proteína distinta. O sea, esa proteína va a tener una función distinta, ¿ya? Entonces, ahora vamos con los retículos. En los retículos tenemos el liso y el rugoso, y en este caso les dejé unas fotitos microscópicas. El retículo rugoso es este, ya el que está arriba. Lo vamos a poner con la abreviación. Y el retículo rugoso tiene una característica bien interesante y es que lleva a cabo la síntesis de proteínas de exportación. ¿Qué quiere decir esto? Que en el retículo rugoso se sintetizan proteínas que van a ser enviadas hacia afuera. Ya estas proteínas van a ser enviadas hacia el exterior de la célula. Ejemplos de esto, por ejemplo, hormonas. Hormonas que se sintetizan dentro de la célula y tienen que viajar hacia algún órgano. Enzimas digestivas, por ejemplo, en las células hepáticas, se producen ciertas enzimas digestivas que van a salir hacia el estómago para cumplir la función de digestión. Entonces, en el fondo, acá se van a sintetizar todas estas proteínas que tienen que salir de la célula. Y un tip que yo les puedo enseñar para que no se les olvide la función de cada uno, que es un tip que a mí me sirvió mucho en su momento, es que recuerden que el retículo rugoso posee ribosomas. Por eso, de hecho, se le dice rugoso, porque cuando uno lo mira, los ribosomas hacen que se vea como rugosito, como son pelotitas pequeñas, hace que el retículo se vea como arrugado. ¿Ya? Entonces, acuérdense de la R de rugoso, asócienlo a ribosomas, y como ustedes ya saben la función de los ribosomas, los pueden asociar a proteínas. Y con eso se acuerdan de que en el retículo rugoso se sintetizan proteínas, ¿ya? ¿Y qué tipo de proteínas? Proteínas de exportación, o sea, que van a ser enviadas hacia el exterior de la célula. Por otra parte, tenemos el retículo liso. Este retículo no tiene ribosomas en su interior y por eso se le dice liso.
Y este retículo tiene tiene más de una función. Tiene función de síntesis y metabolismo de lípidos. Acá se sintetizan varios lípidos que son importantes para la célula y también en el retículo liso ocurre almacenamiento de calcio. De hecho, las células musculares son células que tienen un retículo liso bastante desarrollado. ¿Por qué? Porque las células musculares, para los procesos de contracción y relajación muscular, necesitan ciertas cantidades de calcio, entonces el retículo liso acá juega un rol súper importante. Y bueno, acá también les doy el tip que la L de liso la pueden asociar a lípidos y con eso espero que no se les olvide la función de cada uno, ¿ya? Entonces, acá hablamos de que el retículo fabrica proteínas de exportación. Vamos a retomar esto un poquitito. Pero ¿cómo esas proteínas salen de la célula? Porque no es como tipo, creamos una proteína y ¡pum! Magia, la proteína salió. No, tiene que pasar algo, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver quién es el protagonista aquí, el que ayuda a tomar estas proteínas y llevarlas hacia el exterior. Acá es donde entra nuestra siguiente estructura, que es el aparato de Golgi, que en lo personal es mi estructura favorita. Me encanta el aparato de Golgi, creo que es muy interesante. Y bueno, aquí les voy a escribir la función. Entonces, en el aparato de Golgi ocurre la modificación maduración y empaquetamiento de proteínas de las que fueron creadas en el retículo. ¿Para qué? Para su eventual exportación. Y aquí vamos a dejarlo en modo importante. Entonces, el aparato de Golgi, a mí me gusta decirle a mis estudiantes que es como una especie de correo. Como piensen que la célula es una ciudad y el aparato de Golgi viene siendo como el correo. Entonces, el aparato de Golgi tiene distintas secciones, a las cuales se les llama cisternas. Entonces, cuando una proteína fue fabricada en el retículo rugoso, supongamos, no sé, una enzima digestiva. En el retículo rugoso, la enzima, la proteína sale inmadura, ya como que aún tiene que pasar por algunas modificaciones para ser la proteína 100% real, no fake. Entonces, mediante vesículas, esta proteína es transportada hacia el aparato de Golgi, la vesícula se fusiona con Golgi, y acá es donde la proteína comienza a pasar por las distintas secciones del aparato de Golgi. No vamos a ahondar mucho en eso porque la verdad es que son procesos bien complejos, pero lo importante es que ustedes sepan que la proteína ingresa a Golgi inmadura y va sufriendo modificaciones a medida que va pasando por las distintas secciones, ¿ya? Estas modificaciones pueden ser de distinto tipo, adición de azúcares, remoción de ciertas moléculas, entonces como que aquí vamos a tunear a la proteína para que quede ahí genial. Entonces, piensen que, no sé, les voy a hacer aquí un dibujito, la proteína entra al aparato de Golgi siendo un bebé, y después la proteína sale del aparato de Golgi siendo un adulto responsable que está listo para
la vida laboral. Ya, entonces ahí tiene hasta corbatita y su traje de oficina y le vamos a hacer un sombrero. Ya, entonces en el fondo el aparato de Golgi lo que hace es madurar a las proteínas para que éstas puedan salir de la célula a cumplir su función. Ahora, algo importante del aparato de Golgi es que también es una fábrica de vesículas. ¿Y qué son las vesículas? Son pequeñas estructuras, piensen que son como un saco, un saquito, que se utilizan con distintos fines. En este caso, por ejemplo, la proteína sale dentro de una vesícula y en este caso las vesículas cumplen un rol de transporte. ¿Ya? Entonces transportan sustancias dentro de la célula. Hay otras vesículas que las vamos a ver a continuación que tienen funciones específicas, ¿ya? Y bueno, eso lo vamos a ver ahora. Nuestra siguiente estructura es el lisosoma. El lisosoma es una vesícula y esta vesícula o este tipo de vesícula es creada en el aparato de Golgi. El lisosoma posee enzimas digestivas y por lo tanto su función es la digestión intracelular. Ya, entonces el lisosoma es una vesícula, que acá de hecho la pueden ver en la imagen microscópica, es como una pelotita, que es creada a partir del aparato de Golgi y en su interior posee distintas enzimas digestivas que lo que hacen es destruir ciertos elementos. Entonces, por ejemplo, los lisosomas son bien importantes en las células inmunes. Ya, por ejemplo, los macrófagos o los neutrófilos tienen ahí a los lisosomas bien desarrollados porque cuando estas células inmunes captan un elemento extraño, lo que hacen es agarrarlo, ingresarlo a su citoplasma y ahí el lisosoma los destruye, ¿ya? Yo siempre le digo a mis estudiantes que los lisosomas también, si lo quieren ver de una manera más amigable, son como los perritos de la célula. No sé si ustedes tienen perritos, yo creo que quizás la mayoría debe tener un perrito en su casa o un gato, los gatos también cuentan. Pero los perritos en especial son como bien hambrientos. Entonces, si tú estás cocinando y se te cae algo al piso, el perrito va y se lo come. Si tú estás comiéndote un pancito y se te cae al piso un pedazo, el perrito llega y se lo come. Entonces, yo por eso digo que los lisosomas son como los perritos de la célula, porque en el fondo cuando captan algún elemento que anda por ahí extraño, ¡pa! Lo desintegran, se lo comen. También otra asociación que pueden hacer del lisosoma es que es como el estómago de la célula, ¿ya? Se encarga ahí. De hecho, en los protozoos se alimentan mediante fagocitosis, que es este proceso de ingresar material externo hacia el interior de la célula, y el lisosoma hace ahí la función de digestión intracelular, así que ahí tienen un dato extra. Por último, tenemos a los peroxisomas, que la verdad es que son bien similares a los lisosomas en cuanto a microscopio, no tienen muchas diferencias porque los dos son vesículas, pero ojo, acá tenemos una diferencia. Vamos a escribir con el rosadito. Los peroxisomas también son vesículas, pero no se crean en Golgi. Los peroxisomas son vesículas que se autorreplican, o sea, cuando necesitamos peroxisomas nuevos, los creamos a partir de los que ya existen. Y en caso de que no tuviéramos peroxisomas por alguna razón, se crean a partir de las mitocondrias en conjunto con el retículo, ¿ya? Pero no son formados en el aparato de Golgi.
Los peroxisomas también poseen enzimas, pero la función del peroxisoma es distinta a la función del lisosoma. En este caso, el peroxisoma tiene una función importante de detoxificación. Espérense, escribí mal. Siempre me pasa. Detoxificación. Ahora sí. Celular. Y metabolismo. En los peroxisomas ocurre metabolismo de lípidos y también de alcoholes. De hecho, en el hígado, el peroxisoma, en las células del hígado, tiende a ser, ¿cómo se llama esto? Una estructura bien desarrollada, ¿ya? El peroxisoma también posee una enzima llamada catalasa. Y bueno, acá pasa algo bien curioso, porque los peroxisomas en sus procesos metabólicos generan una sustancia que se llama peróxido de hidrógeno. Y el peróxido de hidrógeno resulta como un desecho de ciertas actividades metabólicas, pero la característica que tiene el peróxido de hidrógeno es que es tóxico para las células cuando se encuentra en concentraciones muy altas. Entonces el peroxisoma acá como que hace un autosabotaje, pero la arregla. ¿Cómo la arregla? Mediante esta enzima catalasa, que lo que hace es degradar peróxido de hidrógeno para evitar su acumulación, y de acá sale como resultado agua, ¿ya? Entonces, en el fondo, el peroxisoma evita que la célula se intoxique con este exceso de peróxido de hidrógeno. Así que eso, en el fondo, el peroxisoma, ¿se acuerdan que el lisosoma dijimos que lo podemos asociar al estómago de la célula? El peroxisoma, si quisieran hacer una asociación, tendría que ser al hígado, ¿ya? Es como el hígado de la célula. Eso. Entonces, como en los videos anteriores, en esta clase también les dejé un Kahoot en la descripción del video para que puedan poner a prueba lo que aprendieron el día de hoy. Espero de todo corazón que hayan aprendido harto. Y eso, muchas gracias por ver la clase. Espero de todo corazón que les ayude, que les sirva para entender un poquito mejor las estructuras celulares. Y nos vemos en la parte 2 que se viene pronto. Así que eso, que estén súper, súper bien.